Una semana después de Año Nuevo de 2026, me quedé callada frente a mi familia. Tengo 63 años y aprendí a respetar tradiciones, pero aquella noche algo se torció. No fue un grito ni un dinero. Fue una puerta cerrada y una pregunta que aún arde adentro. Yo me llamo Rosaura, tengo 63 años, y desde que enviudé vivo sola en un departamento pequeño en Iztapalapa, aquí en la Ciudad de México. Enero siempre me cae distinto. El frío se mete por las rendijas, el barrio despierta más lento, y la casa guarda todavía los restos de las fiestas. Servilletas dobladas, una olla grande y tamales de rajas envueltos en papel aluminio que recaliento con cuidado para que no se sequen. En estos días, el silencio pesa y acompaña al mismo tiempo. Yo crecí creyendo que la familia se cuida sin hacer ruido, que el respeto se demuestra quedándose, no imponiéndose. Me levanto temprano, como siempre. Pongo agua a hervir para el café de olla y me quedo unos segundos mirando por la ventana. La calle está tranquila, un vecino barre la banqueta, nada parece fuera de lugar. Pero adentro, en mí, hay algo que no encaja desde hace una semana. No es enojo, es una inquietud fina, como una espina que no se ve pero se siente cada vez que respiro hondo. Yo no soy de confrontar, prefiero escuchar, prefiero callar antes que herir. Así me enseñaron mis padres, y así crié a mis hijos. A veces me digo que a mi edad una ya debería estar en paz con todo. Pero la paz no llega sola, se trabaja, se decide, y esa semana, después de Año Nuevo, entendí que incluso el silencio puede ser una forma de hablar. Esa puerta cerrada no fue literal, fue una decisión que no entendí. «Mamá, ¿estás bien?», me preguntó mi hija por teléfono el lunes, con ese tono rápido que usa cuando tiene prisa. «Sí, hija, aquí ando», le respondí, midiendo las palabras. «Qué bueno. Luego hablamos. Voy entrando a una junta», dijo, y colgó sin esperar respuesta. Me quedé con el celular en la mano, viendo mi reflejo en la pantalla negra. No era la primera vez que pasaba, pero esa vez me dolió distinto. No por el corte, sino por lo que dejó flotando. Pensé en hablarle de la cena del domingo, de lo que se había dicho y de lo que no. Pensé en preguntar. Pero no lo hice. Me dije que no era el momento, que no valía la pena mover las aguas. En mi casa, el silencio siempre ha sido un valor. Aquí se comía juntos sin gritar, se discutía sin humillar. Mi esposo, que en paz descanse, decía que la mesa era sagrada, que todo se podía decir, pero con cuidado. Yo me aferré a eso incluso después de que él se fue. Tal vez por eso me cuesta tanto cuando siento que ese respeto se diluye, cuando la familia empieza a tomar decisiones sin mirar atrás. «Rosaura, ¿por qué no dices nada?», me reclamó una vez mi hermana menor, sentada frente a mí en la cocina. «Porque escuchar también es amar», le contesté. «Sí, pero callar demasiado cansa», dijo ella, bajito. Enero trae ese cansancio. No es físico, es del alma. Recaliento los tamales, me siento a la mesa sola y recuerdo cuando la casa se llenaba de voces. Ahora el silencio es limpio, ordenado, pero no siempre justo. Yo respeto las tradiciones, las jerarquías, los tiempos, respeto a mis hijos como adultos, pero hay decisiones que, cuando te dejan fuera, pesan más que un portazo. Esa semana me invitaron a cenar el domingo 12 de enero a las 7:30. Para platicar con calma, me dijeron. Yo asentí. Preparé algo sencillo para llevar. No llegué con reproches ni preguntas. Llegué con lo que soy, una madre que cree en la mesa compartida, pero algo ya estaba decidido antes de que yo cruzara la puerta. «Luego lo vemos, mamá», escuché decir. «No es tan grave», añadió alguien más. Yo sonreí, asentí, y me guardé la duda. De regreso a casa, el frío era más fuerte. Caminé despacio, pensé en todo lo que no se dijo, en lo que se asumió sin consultarme, y ahí, en medio de esa caminata, supe que esa puerta cerrada no era un accidente. Era una señal, no de rechazo, sino de cambio. Algo se estaba moviendo, y yo no entendía todavía hacia dónde. No les guardo rencor, el rencor envejece mal. Lo que siento es otra cosa, la necesidad de claridad, porque cuando una ha pasado por pérdidas, aprende que el tiempo no se regala, se honra, y honrarlo también implica preguntar, poner límites suaves pero firmes, cuidar a los que vienen detrás. Esa noche no dormí mucho. Me levanté varias veces a tomar agua, a revisar que la estufa estuviera apagada, a mirar el reloj.
Pensé en hablar. Pensé en esperar. Pensé en mí. Y me prometí no tomar ninguna decisión apresurada. Primero quería entender, porque hay silencios que protegen y otros que lastiman. Quédate hasta el final, porque esa puerta cerrada me llevó a tomar una decisión que lo cambió todo. Y si estas historias te hablan al corazón, suscríbete. Gracias por acompañarme. Estamos creciendo poco a poco rumbo a los primeros 1000. Desde que murió mi esposo, los recuerdos se me aparecen en las cosas más simples. No llegan de golpe, llegan despacio, como el vapor que sube de una olla cuando el caldo de pollo empieza a hervir los domingos por la mañana. Ese olor es mi memoria. Me regresa a los años en que la casa estaba llena, y la mesa no era solo un mueble, era un acuerdo silencioso entre nosotros. Mi esposo se llamaba Julián. No era un hombre de grandes discursos, pero tenía una forma muy clara de entender la familia. Decía que mientras hubiera una mesa y alguien dispuesto a sentarse, todavía había esperanza. Yo aprendí a vivir con esa idea. Por eso, incluso ahora, viuda y con la casa más callada, sigo poniendo la mesa completa, aunque coma sola. Es una costumbre, pero también es una promesa. Los domingos eran sagrados. Julián se levantaba temprano, iba al mercado de la colonia y regresaba con el pollo fresco, las verduras, el cilantro aún húmedo. Yo lo veía entrar con las bolsas y ya sabía qué día era, aunque no mirara el calendario. El caldo se hacía sin prisa. Él decía que la prisa arruina las cosas importantes. «Rosaura, siéntate tantito», me decía mientras picaba la zanahoria. «Todavía no. Déjame terminar esto», le respondía yo. «No», insistía sonriendo. «La cocina espera. La gente no». Ahora lo recuerdo y me doy cuenta de cuántas veces no le hice caso, cuántas veces puse pendientes antes que conversaciones. Aún así, él nunca reclamó. Confiaba en que la mesa nos volvería a juntar. Cuando mis hijos eran pequeños, el caldo del domingo era la señal. Sabían que tenían que llegar. No importaba si estaban cansados o de malas. Se sentaban, probaban la sopa, y poco a poco las caras se aflojaban. Ahí se decían las cosas difíciles. Ahí se pedían perdones y se hacían promesas. «Mamá, hoy no tengo ganas de hablar», decía mi hijo mayor alguna vez. «No pasa nada», contestaba Julián. «Come primero, luego vemos». Esa fue una de las lecciones más grandes que me dejó. No forzar, pero tampoco abandonar. Esperar sin desaparecer. Por eso me duele tanto cuando siento que las decisiones se toman lejos de la mesa, lejos de ese espacio donde todos valemos lo mismo. Después de que Julián murió, yo seguí preparando el caldo los domingos durante meses. A veces venían mis hijos, a veces no. Cuando no venían, lo guardaba en el refrigerador y lo comía en silencio durante la semana. No era tristeza, era resistencia, una manera de decirme a mí misma que no todo se había roto. «Mamá, ya no tienes que hacer tanto», me dijo una vez mi hija, parada en la puerta de la cocina. «No es tanto», le respondí. «Es lo justo». Con el tiempo, las visitas se hicieron más espaciadas. Yo lo entendía. Cada quien tiene su vida. Nunca quise ser una carga ni un reclamo constante. Pero hay algo que no se negocia: el respeto por lo que se construyó juntos. Y esa sensación de haber sido dejada al margen, después de Año Nuevo, me tocó justo ahí, en ese lugar que Julián cuidó tanto. Esa noche, después de la cena familiar donde sentí que algo se había decidido sin mí, llegué a casa y abrí el cajón donde guardo cosas viejas. Fotos, papeles, cartas. No lo hice buscando drama, lo hice buscando calma. Encontré una servilleta bordada, manchada de caldo, de esas que usábamos los domingos. Me senté en la cocina y la alisé con cuidado, como si todavía fuera importante que se viera bonita. Ahí recordé algo que casi nunca digo en voz alta, algo que Julián y yo prometimos una noche cualquiera, sin testigos ni papeles. Estábamos sentados a la mesa, tarde, con el plato ya vacío. Él me miró serio y me dijo: «Si algún día faltó yo, prométeme algo». «¿Qué cosa?», le pregunté. «No dejes que la familia se rompa por decisiones tomadas a escondidas». Yo me reí en ese momento. Me pareció exagerado. «Eso no va a pasar», le dije. «Prométemelo de todos modos», insistió. «Te lo prometo», respondí, sin pensar que algún día esa promesa me pesaría así. Había una promesa antigua que nunca conté.
Esa frase me volvió una y otra vez durante esa semana. No como reproche, sino como aviso. Yo había decidido entender antes de reaccionar, sí, pero entender también implica mirar hacia atrás y reconocer qué valores no se pueden soltar. La mesa compartida no es nostalgia, es estructura, es memoria activa. Al día siguiente, llamé a mi hermana. No para quejarme, sino para escucharme decir las cosas en voz alta. Siento que ya no me miran igual, le confesé. ¿Y tú te sigues mirando?, me preguntó ella. Su pregunta me dejó callada. Sí, creo que sí, respondí al final. Entonces no te traiciones, dijo, y colgó. No supe qué iba a pasar después, solo supe que no podía ignorar esa promesa, no podía fingir que nada había cambiado. El caldo del domingo ya no era solo un recuerdo, era una señal. Algo se estaba moviendo, y yo iba a tener que sentarme a la mesa, no como la de antes, sino como la mujer que soy ahora. La invitación llegó el miércoles por la tarde, sin adornos, sin rodeos. Un mensaje corto en el grupo familiar. Domingo 12 de enero de 2026, 7:30 de la noche, cena en casa de mi hija, nada más. No hubo explicación ni contexto, solo la hora y el lugar, como si fueran suficientes para acomodar todo lo que venía arrastrándose desde Año Nuevo. Leí el mensaje varias veces, no porque no lo entendiera, sino porque sentí que esa hora iba a partir la noche en dos. No respondí de inmediato. Me quedé sentada en la sala, con el celular en la mano, escuchando el ruido lejano de los camiones sobre Ermita y Iztapalapa. Pensé en Julián, en lo que habría dicho él. Seguramente habría sonreído y habría dicho que una mesa siempre es una oportunidad. Yo respiré hondo y escribí: ahí estaré. Envié el mensaje y dejé el teléfono boca abajo, como si así pudiera contener lo que se estaba formando dentro de mí. Los días siguientes pasaron lentos. Enero tiene esa forma de estirarse, el frío no se va del todo y el cuerpo parece más atento a cada gesto. Me ocupé de lo cotidiano para no pensar de más. Fui al mercado, compré pan fresco, caminé por el barrio saludando a los de siempre. Pero en el fondo, todo giraba alrededor de ese domingo. No por la comida, sino por lo que podía salir a la mesa. El sábado limpié la casa con más cuidado de lo normal. No porque fuera a recibir visitas, sino porque necesitaba orden afuera para sostener el orden adentro. Doblé la ropa, barrí despacio, abrí las ventanas para que entrara un poco de sol. En la cocina, mientras calentaba agua para un té, me pregunté qué esperaba de esa cena. ¿Una explicación? ¿Una disculpa? ¿O solo la confirmación de algo que ya intuía? ¿Ya vas a ir mañana?, me preguntó mi hermana por teléfono esa noche. Sí, la dije. ¿Y cómo te sientes? No lo sé todavía, respondí con honestidad. Ve con los ojos abiertos, dijo ella, y con el corazón firme. Dormí poco esa noche, me desperté varias veces mirando el reloj. Pensé en qué decir y qué callar, pensé en mi promesa, pensé en mis hijos, en cómo han cambiado, en cómo cambié yo también. A veces creemos que el amor se queda igual, pero la vida lo va empujando a otros lugares. El domingo me levanté temprano, preparé algo ligero para comer y dejé todo listo para salir sin prisas. Elegí una blusa sencilla, un abrigo que me regaló Julián hace años. Me miré al espejo y vi a una mujer cansada, sí, pero entera. No iba a esa cena a reclamar, iba a escuchar. Y, si era necesario, a hablar. Salí de mi departamento cuando todavía había luz. El trayecto fue tranquilo. Llegué unos minutos antes de la hora. Me quedé un momento dentro del coche, mirando la fachada. La casa estaba iluminada. Se escuchaban voces adentro. Respiré profundo antes de bajar. No sabía por qué, pero sentía que ese umbral era distinto. Toqué el timbre a las 7:25. Me abrieron casi de inmediato. «Mamá, qué bueno que llegaste», dijo mi hija, con una sonrisa que no supe leer. «Buenas noches», respondí entrando. «Pasa, ya casi estamos todos». El olor a comida llenaba la casa. No era caldo como el mío, era algo más elaborado. La mesa estaba puesta con cuidado. Todo parecía correcto, incluso bonito. Mis hijos fueron llegando puntuales. Nadie llegó tarde. Nadie se retrasó. Eso, por alguna razón, me puso más nerviosa. Cuando todo llega a tiempo, suele ser porque algo ya fue acordado. «¿Cómo estás, mamá?», preguntó mi hijo menor, dándome un beso en la mejilla. «Bien», le dije. «¿Y tú?». «Todo bien», respondió rápido,
evitando mirarme demasiado. Nos sentamos. A las 7:30 en punto, todos ocupaban su lugar. Miré el reloj sin querer. Esa hora iba a partir la noche en dos, pensé de nuevo, antes y después. Lo sentía en el cuerpo, en la forma en que nadie tomaba la palabra, en cómo las miradas se cruzaban sin detenerse. Bueno, dijo mi hija al fin, gracias por venir. Claro, respondí yo. Queríamos platicar unas cosas, añadió. Los escucho, dije, apoyando las manos sobre la mesa. Sirvieron la comida. Comimos los primeros bocados en silencio. Yo masticaba despacio, tratando de no adelantarme. Pensé en Julián, en cómo odiaba los silencios cargados. Pensé en decir algo para aflojar el ambiente, pero me contuve. No era mi papel romper ese momento. Algo se estaba preparando, y no era mío. Es importante que estemos todos, dijo alguien más. Sí, añadió otro. Por eso quisimos que fuera hoy. Asentí. No pregunté. Sentí esa inquietud fina de nuevo, como al inicio de la semana. No era miedo. Era la certeza de que esa cena no era una más. Que no se trataba de compartir, sino de informar, y esa diferencia pesa. Mientras levantaban los platos, miré alrededor. Todos estaban ahí, puntuales, correctos, coordinados, y yo, sentada en mi lugar de siempre, me pregunté en qué momento el centro se movió sin avisar. No sentí coraje, sentí alerta, como cuando una sabe que está a punto de cruzar una calle y el semáforo cambia. La noche apenas empezaba, pero algo ya había cambiado. Yo lo sabía, ellos también. Y aunque nadie lo dijo en voz alta todavía, todos sentíamos que después de las 7:30 nada sería exactamente igual. La conversación empezó sin ceremonia. No hubo brindis ni preámbulos largos. Apenas retiraron los platos principales, mi hija aclaró la garganta y apoyó las manos sobre la mesa. Ese gesto, tan pequeño, me avisó que ya no se trataba de comer. Se trataba de decidir. Queríamos aprovechar que estamos todos, dijo mirando alrededor, evitando sostenerme la mirada. Sí, añadió mi yerno, acomodando la servilleta, es algo importante para el niño. Cuando escuché la palabra niño, sentí un golpe seco en el pecho. No fue miedo, fue alerta. Mi nieto no estaba ahí esa noche, pero su nombre se sentó a la mesa con nosotros, ocupando un lugar central. Yo respiré hondo y esperé. Recordé a Julián y su calma. Recordé mi promesa, no interrumpí. Se nos presentó una oportunidad, continuó mi hija. Una decisión que tenemos que tomar pronto. ¿Qué tipo de decisión?, pregunté al fin, con la voz más firme de lo que me sentía. Se miraron entre ellos. Ese cruce de miradas duró apenas un segundo, pero fue suficiente para entender que ya lo habían hablado. Que lo que seguía no era una consulta, sino una explicación. Ahí fue cuando el dolor se acomodó. No ardía. Pesaba. Nos ofrecieron algo mejor para él, dijo mi yerno, un cambio que a la larga le va a beneficiar. Yo asentí despacio, no porque estuviera de acuerdo, sino porque necesitaba que siguieran hablando. En enero, el aire se enfría rápido, y aún así sentí calor en la nuca. El café que habían servido después de la comida se quedó intacto frente a mí. No quise tocarlo. ¿Mejor en qué sentido?, pregunté. En oportunidades, respondió mi hija, rápido. En futuro. La palabra futuro suele usarse para tapar otras cosas. Yo lo sabía. Lo supe cuando vi que nadie mencionaba el presente. Nadie hablaba de rutinas, de afectos, de lo que se pierde cuando se gana otra cosa. Pensé en los domingos, en el caldo de pollo, en la mesa que enseña sin gritar. ¿Y esto? ¿Cómo le afecta ahora?, insistí. Es un ajuste, dijo él. Al principio cuesta, pero luego se agradece. Me di cuenta de que estaban hablando de mi nieto como si fuera un proyecto, como si el amor pudiera reubicarse sin consecuencias. No levanté la voz. Miré a mi hija. Quise encontrar en su cara una duda, una grieta. Vi determinación y cansancio. Eso dolió más. Rosaura, intervino mi hijo mayor. No es contra ti. Lo sé, respondí. Pero sí pasa por mí. El silencio se estiró. Afuera, algún coche pasó por la calle. Dentro, nadie se movía. Fue entonces cuando mi yerno sacó un sobre del portafolios que había dejado junto a la silla. Lo puso sobre la mesa, entre nosotros, como quien coloca un objeto neutral. El papel era grueso, beige, limpio,
demasiado limpio. Esto explica todo, dijo. Queríamos que lo vieras. Miré el sobre. No lo toqué. No porque tuviera miedo, sino porque entendí que abrirlo en ese momento cambiaría el rumbo de la noche. Y yo necesitaba claridad, no impulso. Pensé en cómo Julián siempre decía que hay decisiones que se toman de pie y otras sentado. Esta pedía quietud. ¿Qué es? Pregunté, aunque intuía la respuesta. Es parte del plan, contestó mi hija, para asegurar que todo sea legal y rápido. Legal y rápido. Dos palabras que rara vez caminan de la mano con el cuidado. Me dolió que no mencionaran al niño como persona, sino como trámite. Me dolió que la mesa, esa mesa, se hubiera convertido en escritorio. Cuando pensaban decírmelo, pregunté. Hoy, respondió ella. Por eso te citamos. Asentí otra vez. Miré mis manos sobre la mesa. Estaban quietas. Por dentro, yo estaba haciendo un esfuerzo enorme por no romper nada. No platos, no voces. Me estaba cuidando de romper la confianza del todo, porque una vez rota, no hay sobre qué la recomponga. Necesito tiempo, dije al fin. No hay mucho, respondió mi yerno. Entonces habrá que encontrarlo, contesté, mirándolo por primera vez de frente. Nadie habló. El sobre seguía ahí, intacto. Sentí una tristeza profunda, pero también una claridad nueva. No estaban pidiendo mi opinión, estaban esperando mi aprobación, y eso era distinto. Yo había criado a mis hijos para decidir, sí, pero también para escuchar. Esa noche, la balanza se inclinaba sin mí. Rosaura, no lo tomes a mal, dijo mi hija, bajando la voz. No lo tomo a mal, respondí. Lo tomo en serio. El café se enfrió. El pan dulce quedó a medio partir. Enero no perdona las pausas largas. Yo miré el reloj, sin querer. Pensé en la hora. Pensé en cómo, a las 7:30, la noche se había partido en dos. Antes de saber. Después de saber. Tomé el sobre entre mis manos por primera vez. Pesaba poco, pero lo sentí denso. No lo abrí. Lo apoyé de nuevo sobre la mesa, alineándolo con cuidado, como si ese gesto pudiera ordenar lo que estaba desacomodado. No lo abrí el sobre, todavía. Esa frase se quedó flotando. No la dije en voz alta, pero la sentí con fuerza, porque sabía que, al abrirlo, ya no habría marcha atrás. Y también sabía que, antes de leer papeles, tenía que escuchar algo más importante. Si estaban dispuestos a cuidar a mi nieto como persona, no como plan. Vamos a dejarlo aquí por hoy, dije, levantándome despacio. ¿Eso es un no?, preguntó él. Es un todavía, respondí. Nadie me detuvo, nadie me siguió. Tomé mi abrigo y el sobre, y salí a la noche fría con el corazón apretado, pero la cabeza clara. El detonante ya había explotado, sin ruido. Y yo sabía que lo más difícil no era lo que decía ese papel, sino lo que iba a exigir después. Salí de esa casa con el sobre bajo el brazo, y el frío de enero metiéndoseme en los huesos. Caminé despacio hasta el coche, no por cansancio, sino porque necesitaba que el cuerpo alcanzara a la cabeza. Encendí el motor, y me quedé un momento sin moverme, mirando el tablero iluminado. No lloré, no todavía. Había algo más urgente que sentir. Pensar. En el trayecto de regreso a Iztapalapa, la ciudad estaba tranquila. Los semáforos cambiaban con paciencia, como si supieran que no había prisa. Yo iba repasando la cena una y otra vez. Las palabras medidas, las miradas que no se sostenían. El sobre. Pensé en abrirlo ahí mismo, en el coche, bajo la luz amarilla de una farola. No lo hice, porque entendí que el papel no era el centro de nada. Al llegar a casa, dejé el abrigo en la silla y puse agua a calentar. Me preparé un té, algo suave, y me senté a la mesa de la cocina, esa mesa donde tantas veces se resolvieron cosas importantes sin contratos ni firmas. Puse el sobre frente a mí y lo miré largo rato. Era fácil culpar al dinero, decir que todo se movía por dinero, pero no era verdad. El dinero solo era la excusa ordenada para algo más desordenado. Recordé a mi nieto, su forma de reír cuando se mancha la cara con caldo, cómo me toma la mano para cruzar la calle. Pensé en su rutina, en su escuela, en las personas que lo rodean. Pensé en lo que se gana y en lo que se pierde cuando una decisión se toma sin mirar a los ojos a quien más ama. El dilema no era económico, era ético. Rosaura, es una oportunidad,
me había dicho mi yerno. ¿Para quién? Pensé ahora en voz alta. Porque cuando se habla de oportunidades, casi nunca se nombra el costo. Y el costo no siempre se paga con dinero. A veces se paga con distancia, con ausencias, con silencios largos que los niños no saben explicar pero sí sentir. Yo no podía reducir todo eso a una cifra o a un plan bien escrito. Tomé el sobre y lo guardé en el cajón donde antes guardaba las cartas de Julián. No como rechazo, sino como pausa. Necesitaba entender qué me estaban pidiendo en realidad. Que aprobara algo ya decidido, que bendijera un camino que no me habían dejado discutir, o que callara para no incomodar. Sonó el teléfono. Era mi hija. Lo miré vibrar sobre la mesa unos segundos antes de contestar. ¿Ya llegaste?, preguntó. Sí, respondí. ¿Estás molesta? No, dije con honestidad. Hubo un silencio del otro lado. Es que no queríamos que se hiciera grande, añadió ella. Las cosas se hacen grandes cuando se hacen a escondidas, le dije, sin dureza. Colgamos sin acuerdo. Me quedé mirando la taza humeante. Pensé en cuántas veces confundimos tranquilidad con comodidad, en cuántas veces pedimos comprensión cuando lo que estamos pidiendo es permiso. Yo no quería pelear, tampoco quería imponer. Quería algo más difícil. Coherencia. Esa noche casi no dormí. Me levanté temprano, preparé algo sencillo para desayunar y abrí la ventana. El barrio despertaba. Un vendedor pasaba ofreciendo pan, alguien barría la banqueta. La vida seguía, ajena a mi dilema, y sin embargo, sentí que lo que decidiera iba a resonar más allá de mí. Volví a sentarme a la mesa y hablé en voz alta, como hacía antes cuando Julián estaba. ¿Qué harías tú?, pregunté al aire. No hubo respuesta, claro, pero sí una certeza que me cayó despacio. Cuidar no siempre es ceder. A veces cuidar es sostener una incomodidad para evitar un daño mayor. Más tarde, mi hijo mayor pasó a verme. No avisó. Tocó la puerta y entró con esa confianza que no se pierde del todo. Mamá, dijo, esto se nos está yendo de las manos. Se fue de las manos cuando dejaron de hablar, respondí. Se sentó frente a mí. No es por el dinero, añadió. Lo sé, dije. Por eso me preocupa. Hablamos largo. No discutimos. Le expliqué que el centro no era el papel, ni la rapidez, ni el beneficio prometido. El centro era el niño, su estabilidad, su derecho a no ser movido como pieza. Le dije que no me pidieran elegir entre apoyar y estorbar, que me pidieran pensar juntos. Necesitamos tu apoyo, dijo él. Necesitan mi honestidad, respondí. Cuando se fue, sentí el peso completo del dilema. No había villanos, había adultos tomando atajos, y yo, parada en medio, con una promesa antigua y una responsabilidad presente. No abrir el sobre era mi forma de decir que no todo se resuelve leyendo cláusulas. Me levanté y preparé comida para el mediodía. Algo sencillo. Mientras picaba, pensé en ustedes, en quienes escuchan esta historia. Pensé que tal vez alguno ha estado ahí, con una decisión ajena pidiéndole aval, con el cariño empujando en una dirección y la conciencia en otra. Si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? Si esta parte te tocó, deja tu like para que esta historia llegue a más personas. ¿Desde dónde me estás escuchando? Apagué la estufa y me senté otra vez. Sabía que lo que venía no sería fácil, pero también sabía algo más importante. No todo dilema se resuelve rápido. A veces la pausa es la decisión más valiente. Y yo estaba dispuesta a sostenerla, aunque incomodara, aunque doliera, porque en el centro no estaba el dinero, sino un niño y la mesa que algún día volveríamos a compartir. La respuesta no fue inmediata. Pasaron 2 días completos antes de que sacara el sobre del cajón. 2 días en los que seguí con mi rutina como si nada, pero por dentro todo se estaba acomodando. Barrí la casa, fui al mercado, preparé comida sencilla. El barrio de Iztapalapa seguía su ritmo, y yo necesitaba anclarme a eso para no dejarme llevar por la prisa ajena. La mañana del miércoles me senté en la mesa de la cocina con una taza de café caliente. Afuera hacía frío, de ese que cala pero despierta. Puse el sobre frente a mí y respiré hondo. No había enojo en mí, tampoco miedo. Había una firmeza tranquila, como cuando una sabe que ya entendió algo importante. Abrí el sobre despacio. No había sorpresas dramáticas. Eran papeles bien redactados, palabras formales, promesas de beneficio, planes a largo plazo, todo muy ordenado, todo muy correcto, y al mismo tiempo,
Todo muy lejos de lo esencial. Leí con atención, sin saltarme líneas. No porque dudara, sino porque necesitaba confirmar lo que ya intuía. El niño aparecía como motivo, pero no como voz. Cerré el sobre y lo dejé a un lado. No sentí ganas de llorar, sentí claridad. Entendí que no tenía que elegir entre aceptar o rechazar, entre apoyar o romper. Había una tercera opción, poner un límite que no castigara, pero que tampoco cediera. Tomé el teléfono y escribí un mensaje en el grupo familiar. No fue largo, no fue ambiguo. Necesitamos vernos hoy por la tarde, en mi casa, quiero hablar con calma. Envié el mensaje y dejé el celular sobre la mesa. La respuesta no tardó, pero tampoco fue inmediata. Y eso me confirmó que no sería una conversación fácil. Llegaron cerca de las 6, puntuales otra vez. Mi hija entró primero, con el gesto serio. Detrás, mi yerno. Mis hijos se sentaron sin hablar mucho. Yo había puesto la mesa sencilla, como siempre. Nada especial. Pan, café, algo caliente para acompañar. Quería que el espacio recordara lo que somos, no lo que estamos discutiendo. Gracias por venir, dije, rompiendo el silencio. ¿Ya viste los papeles?, preguntó mi yerno, directo. Sí, respondí. Y por eso los cité. Mi hija me miró con atención. Mamá, no queremos pelear, dijo. Yo tampoco, contesté. Por eso vamos a hablar claro. Les expliqué que había leído todo, que entendía la propuesta y la urgencia. No interrumpieron. Eso me dio un poco de esperanza. Luego dije lo que tenía que decir, sin rodeos, sin adornos. No voy a aprobar nada que afecte la estabilidad del niño sin que se piense en su presente, no solo en su futuro, dije. Pero esto es para su bien, respondió él. Cuidar no es mover, contesté. Cuidar es sostener. Mi hijo mayor bajó la mirada. Mi hija apretó las manos. Entonces, ¿qué propones?, preguntó ella al fin. Ahí estaba el centro. No venía a castigar ni a imponer. Venía a poner una condición ética, no negociable, para seguir siendo familia de verdad. Propongo esto, dije despacio. Nada se hace sin que se construya un plan donde el niño tenga voz a través de sus rutinas, sus afectos y sus tiempos. Nada se firma sin que se evalúe el impacto emocional, no solo el legal. Y nada se decide a escondidas. Mi yerno suspiró. Eso retrasa todo, dijo. Eso cuida todo, respondí. Hubo un silencio largo, no incómodo, pero sí pesado. Yo los dejé pensar. No llené el espacio. Aprendí hace años que los límites se sostienen mejor cuando no se explican de más. ¿Y si no estamos de acuerdo?, preguntó él. Entonces no cuento con mi aval, dije, y seguiré siendo su abuela, pero no seré cómplice. Mi hija levantó la vista. ¿Eso significa que nos estás castigando?, preguntó, con la voz quebrada. No, respondí con suavidad. Significa que los estoy respetando como adultos y me estoy respetando a mí. Les dije algo más, quizá lo más difícil, que ser familia no es estar siempre de acuerdo, sino poder mirarse sin miedo después de decir la verdad. Que yo no iba a romper vínculos, pero tampoco iba a sostener decisiones que se tomaran desde la prisa o el silencio. Necesitamos pensarlo, dijo mi hijo menor. Eso es justo lo que pido, respondí. No hubo gritos. No hubo reproches. Hubo incomodidad, sí, y decepción en algunos gestos. Pero también algo nuevo. La sensación de que el juego había cambiado. Ya no se trataba de convencerme, sino de hacerse cargo. Cuando se fueron, me quedé sola en la cocina. Lavé las tazas, guardé el pan, apagué la luz. Me senté un momento antes de irme a dormir. Pensé en Julián. En cómo habría asentido sin decir mucho. En cómo habría confiado en que poner un límite a tiempo evita heridas más grandes después. La respuesta no fue inmediata, ni para ellos ni para mí. Pero era firme, y por primera vez, desde Año Nuevo, sentí que estaba honrando aquella promesa antigua, no permitir que la familia se rompiera por decisiones tomadas a escondidas. A veces el amor no se demuestra cediendo, sino sosteniendo un «así no», con calma y con presencia. Esa noche dormí mejor, no porque todo estuviera resuelto, sino porque el límite ya estaba puesto. Y los límites, cuando nacen del cuidado, también son una forma profunda de amor. 72 horas después, la casa volvió a sentirse distinta. No hubo llamadas urgentes ni mensajes largos. Nadie apareció de sorpresa. El silencio ya no era el mismo de antes.
No era tensión, era espera. Yo me desperté temprano, como siempre, cuando el cielo apenas aclara sobre Iztapalapa y el barrio todavía bosteza. Preparé café de olla con calma y corté un poco de pan dulce que había comprado el día anterior. No era un desayuno especial, pero sí intencional. Quería empezar el día sin nudos en el estómago. Me senté junto a la ventana y dejé que el vapor del café me calentara la cara. Pensé en la conversación de hacía 3 días, en las miradas incómodas, en la forma en que mi límite había quedado flotando en el aire, sin respuesta inmediata. No sabía si lo aceptarían, si intentarían rodearlo o si simplemente se alejarían un poco más. Acepté esa incertidumbre como parte del precio. Los límites no garantizan resultados rápidos, garantizan coherencia. A media mañana sonó el teléfono. Era mi hija. Dudé un segundo antes de contestar, no por miedo, sino por respeto a mi propio ritmo. «Mamá», dijo, con la voz más baja de lo habitual. «Buenos días», respondí. «¿Podemos vernos hoy?» «Sí», contesté. «Aquí estoy». No pregunté para qué. Tampoco ella explicó. Colgamos sin promesas. Me di cuenta de que ese simple intercambio ya era un cambio. Antes, la prisa mandaba. Ahora, había una pausa compartida. Llegaron por la tarde. No todos, solo mi hija y mi nieto. Eso me sorprendió. Abrió la puerta con cuidado, como si no quisiera hacer ruido. El niño entró primero, corriendo hacia mí con esa alegría que no entiende de tensiones adultas. Se me colgó del cuello y me llenó la cara de besos. En ese instante supe que, pasara lo que pasara, había hecho lo correcto. «Hola, abuela», dijo sonriendo. «Hola, mi amor», respondí, apretándolo contra mí. Mi hija se quedó de pie unos segundos, sin saber dónde poner las manos. «Gracias por recibirnos», dijo al fin. «Esta es tu casa», respondí. «Siempre lo ha sido». Nos sentamos en la cocina. Puse el café y saqué más pan. El niño se entretuvo con unas hojas y colores que guardo para cuando viene. El ambiente era distinto, no cómodo del todo, pero honesto. Nadie fingía. Estuvimos hablando. Empezó ella. «Me imagino», dije, sin ironía. Me explicó, con palabras menos seguras que antes, que habían reconsiderado el plan, que habían hablado con otras personas, que habían pensado en lo que yo dije sobre el presente del niño. No se disculpó del todo, pero tampoco se defendió. Yo escuché, no interrumpí. Sentí que, por primera vez, no me estaba informando, me estaba compartiendo. «Nos dimos cuenta de que fuimos rápido», dijo, mirando su taza. «Eso pasa», respondí. «Lo importante es darse cuenta. No todo era perfecto. Había dudas, había tensiones no resueltas. Mi yerno no estaba ahí, y eso también decía algo. Pero el hecho de que ella viniera con el niño, sin papeles, sin prisas, ya era una consecuencia real de lo que había pasado, no una victoria, un ajuste. El niño levantó la vista y me preguntó si podía quedarse a dormir algún día. «Claro», le dije. «Cuando tú quieras». Mi hija me miró, y por un momento vi alivio en su cara. Antes de irse, me pidió algo que no esperaba. «¿Podrías acompañarnos a hablar con la gente del plan?», preguntó. No para decidir, aclaró rápido, sino para escuchar. Esa petición abrió algo. No era aceptación total de mi límite, pero sí reconocimiento. «Puedo escuchar», respondí. «Decidir será de todos». Se fue al anochecer. Me quedé sola otra vez, pero no igual. Lavé las tazas despacio. Guardé el pan. Me senté un momento en silencio. Pensé en Julián, en cómo decía que las familias no se arreglan con golpes de autoridad, sino con pequeños gestos sostenidos en el tiempo. Al día siguiente, mi hijo mayor pasó a saludar. No traía discursos. Solo me dijo que entendía mejor ahora, que a veces uno cree que cuidar es acelerar, cuando en realidad es acompañar. Asentí. No necesitaba más. La vida no dio un giro espectacular en esas 72 horas. No hubo anuncios ni celebraciones. Hubo algo más difícil y más valioso. Movimientos pequeños. Conversaciones más lentas. Preguntas que antes no se hacían. El límite seguía ahí, intacto, pero ya no era un muro. Era una referencia. Esa mañana siguiente, volví a preparar café de olla. El sol entraba suave por la ventana. Afuera, el barrio seguía con su ruido normal. Pensé en la frase que me rondaba desde la noche de la cena y que ahora tomaba otra forma. La puerta volvió a abrirse, pero distinto. No como antes, no de golpe, no sin mirar.
Se abrió con cuidado. Entendí que poner un límite no garantiza que todo mejore rápido, pero sí cambia la manera en que las cosas se mueven, ya no desde el impulso, sino desde la consideración. Mi nieto seguía siendo un niño, no un proyecto. Yo seguía siendo su abuela, no un obstáculo. Me levanté de la mesa con una sensación nueva. No era triunfo. Era esperanza cauta. De esa que no hace ruido, pero sostiene. Sabía que quedaban conversaciones pendientes, decisiones difíciles, posibles desacuerdos, pero también sabía algo fundamental. El centro había vuelto a su lugar. Mientras lavaba la olla del café, pensé que a veces no se trata de cerrar puertas para siempre, sino de enseñar cómo abrirlas de otra manera, con tiempo, con cuidado, con verdad, y eso, aunque no se note de inmediato, cambia el rumbo de las cosas más de lo que cualquier papel podría hacerlo. La noche cerró sin aplausos, cerró con platos lavados y una mesa limpia. Yo me quedé sentada un rato, escuchando la calle de Iztapalapa respirar despacio. Pensé en esa puerta cerrada del inicio y entendí que no se trata de entrar o salir, sino de cómo se entra. Abrir por costumbre es fácil, abrir con dignidad cuesta. No levanté la voz, ni señalé culpables. Puse un límite que protege al más pequeño y devuelve a los grandes su responsabilidad. Al amanecer, con café de olla tibio entre las manos, vi algo nuevo. Nadie huyó. Hubo silencios, sí, pero también preguntas honestas. Ese fue el verdadero cambio. No prometo finales perfectos. Prometo algo más útil. Pasos claros. Comer juntos, hablar sin máscaras, cumplir lo acordado. Si una puerta vuelve a cerrarse, que sea para cuidar, no para excluir. Yo sigo aquí, con mis 63 años, aprendiendo a elegir la calma sin renunciar al amor. Si esta historia te dejó algo en el corazón, regálame un like y suscríbete para seguir compartiendo historias así. Compártelo con alguien que hoy necesite escuchar este mensaje. Gracias por escucharme.